La montaña central de la región es un espacio de sorprendente belleza, en la que los ríos Lena, Nalón, Ayer y Trubia, entre otros, han creado frondosos valles entre altozanos. En este territorio se encuentran espacios tan conocidos por excursionistas y deportistas como la popular Senda del Oso, la Ruta del Alba o los puertos de Pajares y San Isidro. Pero además, hay otras muchas zonas con un singular encanto mucho menos visitadas. El puerto de Vegarada y el de la Cubilla, los puertos de Marabio o pueblos como Bandujo o Caleao. El paisaje protegido del Pico Caldoveiro abarca una variada, hermosa y poco conocida comarca de los concejos de Yernes y Tameza, Proaza, Teberga y Grado, situados en la montaña central asturiana. Es un paisaje de moderada altura, salpicado de pequeños lagos y lagunas de montaña, de cabañas y corros en majadas de altura y de bosquecillos y prados de siega. Destacan dentro de este paisaje protegido los puertos de Marabio, por donde discurre un ramal secundario del Camín Real de la Mesa, que une Teberga con Proaza y Yernes y Tameza. Bandujo, en el concejo de Proaza, es conocido como uno de los pueblos de mayor encanto de Asturias. Lo preside la iglesia de Santa María, situada en una pequeña plazuela. De la fábrica románica solo resta la cabecera semicircular, que se adorna con canecillos sin decoración realizados en piedra toba. A escasos metros se levanta el edificio más significativo del pueblo, el Palacio. En realidad, es una torre circular sobre un podio rocoso, de 3 pisos y buen estado de conservación. La decora en lo alto el escudo de armas de los Álvarez de Bandujo. Algunos investigadores la remontan a los siglos XI o XII y otros a momentos más tardíos. La villa de Proaza está enclavada en pleno valle del río Trubia y posee un caserío diseminado longitudinalmente a lo largo del antiguo camino de Ventana. En pleno centro urbano hay un torreón denominado Torre del Campo, de planta circular y bien restaurado.
Enfrente se encuentra el Palacio de los González Tuñón o del Campo, de época barroca, y las instalaciones de la Casa del Oso, situadas en la antigua Casa Rectoral. Desde aquí podemos otear con prismáticos el amplio cercado donde habitan en semicautividad las osas Paca y Tola, a las que se puede ver a la hora de la comida, pues acuden puntualmente ante la presencia del cuidador que les trae los alimentos. Con el fin de facilitar a los visitantes la observación de las osas en su cercado, se han construido 2 miradores sobre la zona alta del mismo y sobre el comedero. A sus pies se halla el área recreativa de Bullera, sita en la entrada de Proaza, con restaurante, juegos infantiles, pista deportiva y piscina. La Senda del Oso es una ruta cicloturista que a través del Valle del Trubia une los concejos de Santo Adriano, Proaza, Quirós y Teberga, reutilizando la caja del ferrocarril minero, construido en 1884, que llevaba el carbón de las minas de Quirós y Teberga hasta la fábrica de armas de Trubia. En la actualidad tiene 27 kilómetros de los 40 del trazado original del tren carbonero, y su uso durante los fines de semana y época estival es multitudinario, dada su cercanía al centro de Asturias. A lo largo de la senda se diseminan diversas áreas recreativas, zonas de descanso, incluso el cercado del Oso en Proaza, que adornan esta ruta verde por un valle espectacular y poco frecuentado hasta su construcción. En Tuñón, en el concejo de Santo Adriano, se alza la iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón. Erigida en época de Alfonso III, fue ampliada con posterioridad. De planta basilical con 3 naves separadas con pilares, conserva algunos capiteles de columna de tradición romana, así como un fragmento de cancel de mármol. Son muy interesantes sus pinturas, situadas en la Capilla Mayor, donde destacan las representaciones del Sol y la Luna, y que son muestras de las influencias orientales llegadas desde Córdoba a través de artistas mozárabes. La Ruta de les Llanes es una popular y conocida senda montañera alrededor del cortado que forma el río Viescas y que finaliza en Pedrovella, en el concejo de Quirós. Comienza en el área recreativa del Molín en Santo Adriano y parte por una pequeña senda que asciende hacia el cortado. La ruta se realiza por una senda en la roca de poco más de 1,5 metros de anchura. Al final, por una campera muy empinada, se llega a la iglesia de Pedrovella. Podemos admirar durante el recorrido la masa boscosa que se encuentra al fondo del arroyo, compuesta por avellanos, fresnos, tilos, espineras, olmos o arces. La localidad de Villanueva es la capital del concejo de Santo Adriano y se encuentra dividida por el cauce del río Trubia
y por el trazado de la Senda del Oso. El centro del pueblo lo ocupa la Capilla del Carmen, cuya festividad se celebra el 16 de julio. Al sur de Proaza, cruzando el espectacular desfiladero de Peñas Juntas, presidido por el Pico de la Forcada, después de sobrepasado Caranga y la bifurcación hacia Quirós, se abre el Valle de Teberga, cuyo primer núcleo es Entrago. Es un ámbito presidido por la imponente presencia de la mole caliza de la Peña Sobia. Antaño principal productor de carbón del concejo de Teberga hasta la primera reconversión minera de Asturias, Entrago es en la actualidad el punto final de la Senda del Oso, que se une por una estrecha acera con la capital municipal. Posee uno de los más bellos ejemplos de arquitectura señorial de todo el Valle del Trubia, el Palacio de los Condes de Agüera. Edificado sobre los restos de un torreón medieval cuya misión era la defensa de la entrada del valle y del que solo quedan los cimientos bajo un palomar del siglo XVIII. El edificio responde a cánones estéticos del siglo XVII. El cuerpo central se encuentra adosado entre dos torreones cuadrados laterales, mostrando un gusto marcado por la monumentalidad. La plaza es la capital de Teberga, aunque el ayuntamiento está situado en la cercana San Martín. La colegiata de San Pedro, en la plaza, se edificó entre 1069 y 1076. Su planta es basilical con 3 naves cubiertas con bóveda de cañón y a los pies se erige la torre del siglo XVIII. El claustro es obra de 1670, al igual que la casa abacial. Al exterior aparecen canecillos con figuras humanas y de animales, además de una cornisa ajedrezada. En el interior, las columnas anchas y fuertes se adornan de capiteles. Posee un pequeño museo ubicado en las instalaciones del claustro. A 4 kilómetros de San Martín, camino del puerto de San Lorenzo, se encuentra el pueblo de Villanueva. En esta localidad se ubica la iglesia de Santa María de Villanueva, una de las más espectaculares del románico asturiano. Su fundación data del siglo XI, reformándose la nave en el XII y la cabecera en el XVII. Los capiteles son soberbios por su tamaño, técnica y variedad temática. El Valle del Trubia sube en dirección sur hasta el desfiladero de Fresnedo. En sus cercanías, el río forma un complejo sistema de cuevas presidido por la picuda Peña Viguera. La cueva Huerta se abre a los pies de la carretera en el comienzo del desfiladero de la Estrechura o de Fresnedo. La cueva comienza con una gran sala de unos 40 metros de bóveda, desde donde arrancan varias galerías, con más de 14 kilómetros de recorrido y diversas salas. Frente a la entrada de Cueva Huerta se encuentra la señal del comienzo del ascenso hasta los abrigos de Fresnedo,
descubiertos en 1968 y que conservan una cincuentena de representaciones pictóricas pospaleolíticas del más alto interés, como figuras humanas, animales, geométricas, estelas, puntos, etc. La comarca tebergana de El Privilegio se localiza a espaldas del desfiladero que horada el río Val de San Pedro y que más abajo será llamado Teberga. Comprende los 3 últimos pueblos situados antes del puerto de Ventana: Páramo, Villa de Sub y La Focella. La denominación de El Privilegio se debe a una tradición medieval nacida en tiempos del rey Bermudo III, quien concedió en el año 1033 el privilegio a todas las personas nacidas en estas localidades de considerarse nobles y libres de tributos, como pago de los favores prestados por Manulfo Bellido Aureolis. A cambio, solo se les exigía un caballo, un cirio en la iglesia de Páramo por el día de San Miguel y celebrar una misa en la memoria del rey Alfonso V. No es hasta 1827 cuando esta comarca se integra definitivamente en Teberga y queda en suspenso El Privilegio. El final del valle es el puerto de Ventana, puerta hacia la Babia leonesa y rico en hayedos. Desde el puerto de Ventana podemos subir hasta el pico Ferreirúa sin gran esfuerzo. Tomamos desde el puerto el cordal oeste que asciende hacia una gran collada llamada del Cuervo. Cresteamos por la canal llamada Las Combas, para continuar hasta la cumbre anterior, el Pico La Corona. Tras la collada que separa ambos picos, solo resta una suave ascensión hasta el Ferreirúa. Las vistas son magníficas sobre el valle del Teberga y la zona leonesa de Babia. Al este del puerto de Ventana, Ricabo, en el concejo de Quirós, mantiene un cuidado caserío tradicional. Desde Ricabo parte el camino que lleva hasta los preciosos puertos de Agüeria, a los pies de Peñarrueda. Otra entrada hacia esta maravilla natural plagada de grandes acebos es el prado de la iglesia de Lindes. En los puertos de Agüeria nace el río Lindes. Aguas abajo se encuentra Cortes, lugar de nacimiento de Melchor García San Pedro, San Melchor de Quirós, el único santo asturiano y cuya casa natal se puede visitar. En el fondo del valle y a orillas del río Trubia, Bárcena, la capital del concejo de Quirós, se encuentra en la ruta que enlaza el valle central de Quirós con el concejo de Lena a través del puerto de la Cobertoria.
Berniego, aldea con un buen número de paneras y hórreos pintados y labrados, destaca sobre todo por el impresionante ejemplar de Texu, situado junto a la capilla de Santa María. Perfectamente conservado a pesar de sus más de 1000 años, su porte redondeado sobresale en el mirador natural que ocupa sobre el Valle de Quirós. A sus pies, el pequeño embalse de Valdemurio, sobre el cual se encuentra la aldea de Aciera, en la salida del valle hacia la vecina Teberga y donde se ubica una afamada escuela de escalada. En el concejo de Lena, el puerto del Pajares fue y todavía es una de las principales vías de comunicación de Asturias con el resto de España. Primero camino romano, luego medieval, para dar paso al camino de Santiago por el interior. Más tarde sería camino real y carretero. En el siglo XVIII fue elegido como principal vía de salida hacia León y durante el siguiente siglo se construyó en él la carretera de Castilla, a la que seguiría más tarde el trazado ferroviario. Inaugurado este en 1884 bajo el reinado de Alfonso XII, se mantiene desde entonces sin apenas otros cambios que las reformas de 1921. La variante que se construye por el cercano Valle del Huerna dará pronto paso a los trenes de alta velocidad, propios del siglo XXI. Un doble túnel ferroviario de 25 kilómetros que salva la cordillera Cantábrica será la nueva puerta de comunicación ferroviaria de Asturias con la meseta. Hoy en día, son muchas personas las que en invierno disfrutan de la estación invernal de Valgrande Pajares, situada en el Brañillín, sobre el mismo puerto. En invierno, el deporte rey es el esquí, pero el resto del año se puede disfrutar de otras prácticas deportivas como travesías de montaña o escalada. El pueblo de Pajares tiene vocación itineraria. Su estación, de estilo montañés, ha perdido importancia. En este pueblo nacieron los hermanos Menéndez Pidal, que destacaron en las letras y artes españolas. En los alrededores de la estación de Valgrande Pajares y recorriendo el extremo este del concejo de Lena, en la Sierra de los Pasos de Arbás, se encuentra la Vía de la Carisa, un antiguo camino prerromano y romano que recorre el Cordal de Carraceo. Por este lugar invadieron Asturias las legiones de Publio Carisio en el siglo I a.C. y según han puesto en evidencia recientes investigaciones, encontraron una organizada resistencia por parte de las tribus astures. El macizo de Ubiña, entre los concejos de Quirós y Lena, es una auténtica zona de alta montaña, con cumbres tan destacadas como Peñaubiña y Los Fontanes, por encima de los 2.400 metros de altura. Pero también cuenta con soberbias camperas, así como robledales y hayedos, que constituyen los mejores bosques de la montaña central asturiana.
Uno de los caminos más utilizados para ascender a Peña Ubiña parte de Tuiza de Abajo y pasa por Tuiza de Arriba y El Meicín. En la parte sur del macizo de Ubiña se encuentra el cordal que se abre al puerto del Palo o de la Cubilla. En el mismo destacan por su impresionante fisonomía los picos de la Almagrera, la Mesa y la Tesa. Todos ellos presentan fuertes desniveles sobre el valle del Huerna, mostrando sus peores caras en este acceso. Por el contrario, la vertiente meridional, a la que se accede desde el puerto de la Cubilla, es de fácil ascensión. Desde aquí podemos otear todo el valle del Huerna, por donde cruza la autopista A66. Esta vía de comunicación, conocida como Autopista del Huerna, es hoy la principal vía de acceso de Asturias hacia la meseta. En 1997 se finalizó el desdoblamiento de los túneles del Negrón, de más de 4 kilómetros de longitud. En Vega del Rey, asomada sobre un peñasco y vecina de la autopista A66, se encuentra la iglesia de Santa Cristina de Lena, una de las más destacadas joyas del prerrománico asturiano. Fue levantada por Ramiro I, o por Ordoño I según otras teorías, y la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. El interior nos acerca al sentimiento del cristianismo medieval. El iconostasis divide en dos el espacio interno, primorosamente labrado, mientras la luz entra por las estrechas ventanas decoradas con celosías. A sus pies, aprovechando la abandonada estación de tren de la Cobertoria, se habilitó el aula didáctica del prerrománico asturiano. En el mismo alto de la Cobertoria, entre Lena y Quirós, está el Prau Llagüezos, lugar donde se celebra cada primer domingo de julio la tradicional fiesta del Cordero, con masiva afluencia de personas que desean degustar el cordero a la estaca. En este lugar se encuentra uno de los más importantes conjuntos megalíticos de Asturias. Pola de Lena es la capital del concejo de Lena. Su estructura lineal se debe a su carácter de lugar de paso en el camino de peregrinación entre Oviedo y León. Algunos edificios de interés son la Casa de Vicente Regueral o Palacio del Marqués de Santa María de Carrizo y la Casa de Vitalaza, popularísimo autor cómico nacido en esta villa. Todo el sur del concejo de Lena está delimitado por la cordillera Cantábrica. Siguiendo su traza hacia el este, entramos en el concejo de Aller. En la frontera de este concejo con el Alto Porma, León, se sitúan dos estaciones de esquí. En la parte leonesa, ya con muchos años de actividad, la de San Isidro. En la asturiana, próxima a entrar en servicio, la de Fuentes de Invierno. En San Isidro o Puerto de Braña se puede practicar el esquí en las numerosas pistas de diferente dificultad. Asimismo, la estación posee excelentes instalaciones hosteleras, camping, hoteles y apartamentos. A las Foces del Pino, en el concejo de Aller, se accede desde el pueblo de El Pino. Es un desfiladero de corto trayecto y el camino empedrado que discurre por él nos conduce hasta el cercano puerto de El Fondil. Desde allí podemos acceder hasta Vegarada.
Las foces del río Aller se encuentran a 3 kilómetros de Casomera, en el valle más occidental del concejo de Aller, y tienen unos 500 metros de longitud. Desde ellas también se accede al puerto de Vegarada, histórico punto de entrada de caminos prerromanos y antiguas vías romanas y medievales donde nace el río Aller. La iglesia de San Vicente de Serapio se encuentra sobre el pueblo del mismo nombre en el valle medio del río Aller. Es una iglesia románica situada en un excelente observatorio. Construida en el siglo XII sobre otra anterior del siglo X, conserva unas pinturas medievales en el ábside central y 3 lápidas, 2 medievales del siglo X y una dedicada a Júpiter, lo que demuestra que los romanos fueron sensibles al encanto de este singular lugar, que quizá ya era considerado sagrado con anterioridad. Muy cerca se halla Cabaña Quinta, la capital del concejo de Aller, y entre su caserío hay casas tradicionales con corredores de madera tallada. Su ayuntamiento, de estilo historicista, es de la segunda mitad del siglo XIX. Moreda se emplaza a ambos lados del río Aller. Su iglesia parroquial, dedicada a San Martín, se abre a una moderna plaza. Es también interesante el edificio del casino. Al lado de Moreda se encuentra Caborana, también de estructura urbana lineal. Las 2 principales poblaciones alleranas deben su desarrollo a la minería, como recuerda la actividad del Grupo Aller de Unosa, que integra los antiguos pozos de Santiago y San Antonio. Al norte de Aller se halla el concejo de Sobrescobio, dentro del Parque Natural de Redes, de abrupta orografía. Crestones calizos y cuarcíticos rodean el valle del río Nalón, como el desfiladero del Barrión, que se transforma en un primer embalse, el de Río Seco. El embalse de Río Seco está situado en las inmediaciones de Río Seco, la capital de Sobrescobio. En él vive una importante colonia de anátidas y en sus alrededores hay numerosas rutas senderistas y una zona de baño y pesca. En Río Seco se encuentra la Casa del Agua. Fue inaugurada en el año 2002 y constituye el segundo centro de interpretación del Parque Natural de Redes. Cerca de Río Seco y al fondo de un amplio valle de subyugante belleza, se extiende el caserío de Soto de Ades, antiguo solar de la familia Canella, que poseyó una casa fortaleza en el siglo XVI, de la que solo quedan restos en la memoria. Sí se conserva el puente bajo medieval que salva el cauce del Yaimo o río del Alba.
La iglesia de San Andrés fue construida en 1804 y su torre, coronada por un chapitel, destaca en toda la vega. La Ruta del Alba, una de las más famosas de Asturias, parte Soto de Agues. Tras dejar atrás el lavadero tradicional del lugar, se camina por una pista ancha. En la vega termina el buen camino y el río se encajona en un bellísimo desfiladero, Les Foces del río Yaímo, empedrado al comienzo del mismo y luego cosido a la roca. Después de pasar ante bonitas torrenteras y varias cascadas, se llega a un campo abierto donde se encuentra la Cruz de los Ríos, mecedura de las aguas del Yaímo y el Alba, y lugar donde finaliza la ruta tras 6 kilómetros de recorrido. Pero los montañeros más en forma pueden tomar aliento en la Cruz de los Ríos y prepararse para ascender el Retriñón. El embalse de Tanes es la puerta de entrada al concejo de Caso, el más agreste de todo el valle del Nalón, del que constituye la cabecera. El embalse es un importante abastecedor de agua potable de la zona central de Asturias. En la carretera general y casi en la cola de la presa de Tanes se ubica la elegante iglesia de Santa María la Real de Tanes, de época renacentista con añadidos posteriores. Es de nave única con 3 tramos, capillas laterales y cabecera de ábside recto. Caleao es una preciosa aldea casina a la que se accede por una carretera que parte de la cola del embalse de Tanes. Aquí comienza una ruta de montaña de gran belleza que atraviesa el desfiladero de los Arrudos y que llega hasta el lago Ubales. La peña, los bosques y la omnipresencia del agua configuran un ámbito de singular atractivo. Campo de Caso es la capital del concejo de Caso. Su caserío, que se encarama en una ladera de Solana, se divide en 2 barrios principales, el de Arrobio y el Barrio. La localidad se sitúa en graderío, dejando el edificio del ayuntamiento en la zona baja. Entre sus edificaciones más nobles destaca la Casa del Pandu, edificada en el siglo XVI y que fue cárcel de la Inquisición, antiguo ayuntamiento y hasta escuela. Y también la Casa de la Torre, de aire indiano y montañés con una capilla antigua. Su nombre proviene de la torre medieval que se alzaba en este lugar y que fue derribada en 1916. A la salida del pueblo, en dirección Tarna, se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, en el lugar conocido como Prau de la Feria, ya que se realiza aquí la feria de ganados. Es necesaria su visita para hacer excursiones por este espacio protegido, ya que nos informarán debidamente sobre la identidad de este territorio y las rutas que por él se pueden realizar.
se encuentra el puente romano de Campo de Caso a la salida de la localidad y en las inmediaciones de la carretera hacia Tarna. De un solo arco salva el río Nalón y es uno de los pasos obligados de la calzada que venía desde León y cruzaba Tarna camino del centro de Asturias, siguiendo el cauce del río. Cerca de Campo de Caso, Orlé es un pueblo tan bello como bien cuidado. Contó hasta 1827 con ayuntamiento propio, siendo cabecera del señorío jurisdiccional y territorial. Fruto de esa autonomía territorial fue la construcción de la Torre de Orlé, en época bajomedieval, que se encontraba en la proximidad de la iglesia de San Bartolomé. El barrio de la Portiella es el más antiguo y el más alto de Orlé, con casas tradicionales que forman una calle con balconada. Aquí se encuentra la Casa de la Portiella, cuya construcción es de fines del siglo XVIII. El segundo piso de las casas se estructura gracias al entretejido de varas de madera, denominado sardu, para formar paredes y tabiques. Además de natural, Caso es un verdadero paraíso etnográfico. A los pies de Orlé pasa la carretera AS 254 que une Caso y Piloña atravesando la collada de Arnicio, puerto de montaña situado en la sierra de Giblaniella, donde se celebra en la última quincena de agosto el certamen del quesu casín. El Pico Tiatordos, al que se suele acceder desde Orlé o más fácilmente desde Pendones, es un mirador espectacular del vecino concejo de Ponga, sobre un escarpe vertical de 500 metros. Pero también una ruta inolvidable por bosques, foces y majadas. Volviendo a la carretera que asciende hacia el puerto de Tarna, de Bezanes parte la pista que se dirige a la Vega de Brañagallones, una ruta senderista sencilla y de enorme belleza. La amplia Vega, una cubeta glaciar colmatada, está rodeada de picos que rozan o superan los 2000 metros de altitud, como el Cantuloso, Peña Sellar, la Peña El Viento o la Rapaína. Cerca, en el magnífico hayedo de Redes, nace el río Monasterio. El puerto de Tarna quedó totalmente destruido durante la Guerra Civil. Lo que hoy vemos es su reconstrucción. Fueron famosas en toda Asturias sus madreñas, las denominadas tarninas, fabricadas por los casi 100 madreñeros que hubo en este pueblo en los años 40. Desde un camino que parte del mismo Tarna se accede a la cascada o taballón del río Mongayu, distante unos 5 kilómetros al oeste. Después de pasar el hayedo de Monte Saperu, se llega a las inmediaciones de la cascada, de pequeño caudal, pero de gran altura, y que se encuentra dentro de un impresionante paisaje de alta montaña, con el Cuetu Negru que la enmarca de manera sobresaliente.
El puerto de Tarna, de 1.470 metros de altura, comunica a Asturias con la provincia de León por una carretera que se bifurca en sus proximidades, con un brazo que sale hacia Riaño y otro hacia el Valle del Porma, por el Puerto de las Señales. En las cercanías del puerto se puede acceder al nacimiento del mayor río de Asturias, el Nalón. El hilo de agua que brota de la fuente de la Nalona no dejará de correr, incrementando su caudal hasta encontrar el mar 150 kilómetros más lejos, en San Esteban de Pravia. El Pico Remelende se encuentra en pleno puerto en su lado oeste. Las vacas casinas o asturianas de montaña de legendaria fortaleza pastan en su ladera hasta los primeros repechos. Desde su cima se domina visualmente todo el puerto y el concejo. De los concejos que hemos recorrido, 5, Teberga, Quirós, Lena, Aller y Caso, son frontera con la meseta castellano-leonesa, y su borde sur está constituido por la cordillera cantábrica, de la que, a modo de contrafuerte, parten altos cordales. Su paisaje es una sucesión de bosques, montañas, lagos y brañas, así como pueblos que conservan buenas muestras de arquitectura popular.